país en torno a un problema que es estructural, también que hay que atacarlo desde una perspectiva cultural y que no solamente desde el ámbito normativo, sino también del ámbito fáctico, de la efectividad de las investigaciones, es importante que todas las voces participen de manera coordinada para dar mucho mejores resultados a la ciudadanía. Lo que conversé con la senadora Josefina Vázquez Mota es qué podía aportar una unidad de inteligencia financiera a un debate sobre la violencia sexual infantil y de adolescentes. La verdad es que las respuestas están en las tipologías que se pueden detectar a partir del flujo de recursos y la vinculación que existe con casos de delincuencia organizada. Hay que pensar que si bien muchos de los delitos que se cometen en contra de los niños y de las niñas están relacionados con la cercanía en sus domicilios, también lo cierto es que existen casos de delincuencia organizada que se encuentran atrás de la perpetración de este tipo de crímenes. Primera tipología que se puede encontrar en el tema específico de prostitución forzada y trata de personas tiene que ver con la sustracción de niños y de niñas de varios municipios, sobre todo en los estados más pobres de la República Mexicana. Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, nos presentan casos en donde la tipología tiene que ver con la sustracción de las menores y los menores y el traslado a ciudades en la frontera o más allá de nuestras fronteras para efectos de prostitución. El recurso termina llegando de regreso vía remesas, vía dispersores de dinero y termina siendo depositado también a partir del flujo de dólares en efectivo o a partir de dispersores de dinero a los tratantes. Esta es una parte muy importante que necesitamos visibilizar para efecto de poder combatirlo de mejor forma en los ámbitos de procuración de justicia, tanto a nivel federal como a nivel local. Una segunda tipología está enmarcada en el tema de la pornografía infantil. El tema de la pornografía infantil también genera flujo de recursos económicos relevantes y la posibilidad de que a partir del intercambio de información de las unidades de inteligencia financiera podamos detectar flujos de recursos que van más allá de las fronteras mexicanas. En el caso de la pornografía infantil, estamos viendo cómo de manera preocupante se incrementa en el ámbito de la República Mexicana y tiene un componente de naturaleza financiera. Un tercer tema vinculado con las tipologías que podemos presentar y que forman parte de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, que en este momento la unidad se encuentra elaborando de forma sistemática con distintas organizaciones y dependencias del Estado mexicano, tiene que ver con la introducción de jóvenes extranjeras a nuestro país y a partir de engaños, la retención de sus pasaportes y son obligadas a prostituirse. En estos supuestos, el flujo de recursos de los clientes se da tanto en efectivo hacia las víctimas como el depósito en empresas fachada que montan los tratantes. Y por ello es importante el congelamiento de este tipo de cuentas y agradezco mucho que el Senado de la República se haya pronunciado por la aprobación de la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para fortalecer constitucionalmente los modelos de bloqueo de cuentas de acuerdo con los estándares internacionales, pero con una modalidad relevante, de tener este tipo de recursos para efecto de que no sigan generando una violación al sistema financiero, a la economía nacional y por supuesto a los derechos de las víctimas, de las niñas y los niños que sufren este tipo de delitos. Quisiera solamente mostrar estos tres casos o estas tres tipologías como un efecto o como un preámbulo de cómo puede una unidad de inteligencia financiera vincularse a este tema y trabajar de manera sistemática con el Senado de la República para efecto de poder combatir estas prácticas que tanto lesionan a la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora me permito cederle la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés, secretaria de esta comisión. Muchísimas gracias por la deferencia que me permite dirigirme a ustedes. Es un
gran público. Es un público, una asistencia que va a ser un parteaguas. Sin ser repetitiva, coincido en todo lo mencionado, de que es el momento de que se escuchen todas las voces. No nada más las voces del Senado, ni los 500 que están aquí presentes en el Senado, sino que cada uno de los que nos ven y nos escuchan a través de los medios, de quienes se van a enterar de este evento, sean reproductores de un cambio de conducta. Ya no es posible seguir maltratando a nuestras crías, a nuestros cachorros, a nuestros niños. Somos la única especie que nos damos ese lujo de violentar a nuestros cachorros. Todas las hembras de todas las especies los cuidan, los protegen. Instintivamente saben que deben de crecer sanos y salvos de cualquier violencia, de los depredadores. Y nosotros a veces los entregamos a esos depredadores. Es momento de decir hasta aquí. Es momento de decir que el 13 de agosto del 19, la conducta de todos los seres humanos, empezando aquí en México, cambió. Que de aquí nos vayamos todos con la idea de cambiar nosotros mismos, de cambiar en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno y convertirnos en promotores de proteger a todos los niños de México. Podemos empezar con uno, con el que está al lado, con el que está con el vecino, con la vecina, con el que está en la escuela, con el que va al consultorio, y realmente convertirnos en escudos de que la violencia sexual no llegue a ellos. Ya lo decían ahorita, la violencia sexual daña, y yo me voy más allá. La violencia sexual no nada más es en el que te toqueteo o en el que te hago. Nuestro lenguaje a veces es muy ofensivo con niñas y niños y va implícita una violencia sexual. Esos contenidos televisivos, esas revistas, esas panorámicas de anuncios, no nos están hablando más que de una violencia sexual que se reproduce en nuestras criaturas. Hemos encontrado en la compañera senadora Josefina una mujer comprometida, una mujer con información y con conocimiento. Como secretaria de la comisión, me comprometo a apoyarla en todos los eventos, en que sea la guía de lo que vamos a hacer. Nos quedan 5 años en la comisión y estoy convencida, estoy segura de que vamos a hacer mucho, pero no podemos solas. Necesitamos la ayuda y la colaboración de todos ustedes. Que en todo el país, en donde nos están viendo y escuchando, también nos ayuden. En aquellos rincones de la sierra, del desierto, de la selva, en donde tenemos detectadas tanta violencia y que no se dice, que se calla, también tenemos que ir a rescatarlos. Dejemos la brutalidad y el salvajismo a otros. Hay que volver a retomar los principios biológicos y naturales de cuidar a nuestros niños. Por su presencia, por su atención, por su participación de aquí en adelante, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, senadora. A continuación, cedo el uso de la palabra a la senadora Guadalupe Covarrubias, secretaria de esta comisión. Buenos días a todas y a todos. Me complace saludar a mi presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia y, como dijo mi compañera Margarita, estamos orgullosas de estar en esta comisión. Es tan importante y ella nos está enseñando, aunque yo soy maestra jubilada, también sé de algunas cosas y por eso hace rato hasta las lágrimas se me salieron, porque me recordó algunos momentos de algunas situaciones. Quiero decirle a mi compañera Margarita también que hemos hecho equipo con nuestra presidenta. Los ponentes que nos acompañan, muchas gracias, y a los asistentes.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya no voy a decir números, ya los dijeron. Voy a decir lo siguiente. Esos datos nos ayudan a enmarcar la base común en la que se desarrolla la niñez mexicana. Dentro de esta base, los abusos y las vejaciones se cometen contra la niñez y la adolescencia. Es importante recalcar que la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes no cuenta con precisión estadística. Las aproximaciones o estimaciones solo nos muestran una parte de la totalidad de las agresiones. Agresiones que en la mayoría de las ocasiones quedan impunes. Esto devela la dolorosa situación en la que nos encontramos y que nuestros mecanismos son poco eficientes en cuanto al acceso a la justicia. Pero esto va a cambiar. La violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es un delito silencioso, en muchas ocasiones efectuado por familiares directos y personas cercanas. Puede ocurrir durante años e incluso cuando es denunciado. Lamentablemente prevalece la impunidad. La cultura de la denuncia no es una costumbre en México. La desorientación y desinformación en materia de sexualidad es enorme. No se ha contado con los procesos suficientes para generar una cultura de respeto en el desarrollo de la sexualidad. Una vez mencionado apenas el panorama general en el que se desarrolla este proceso de abuso, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, por el fomento y la creación de foros como este, la escucha y participación de expertos y de expertas, concreto y puesto a prueba distintas acciones para la solución de esta problemática es necesaria en el Senado de la República. Es nuestro deber generar estrategias, armonizar la legislación y coadyuvar en este complejo problema social. El acceso a una vida libre de violencia es un derecho reconocido por nuestra legislación, orientado desde normas internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. Y es esta nuestra principal meta. Hemos podido coordinar esfuerzos, las distintas fuerzas parlamentarias en temas como este. Nuestra meta es la erradicación del abuso y la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. En el estudio de estos temas nos surge la primera interrogante: ¿cómo responder y atender a la infancia ante esta situación? Nos hemos visto en la necesidad de entender este proceso de violencia desde una perspectiva amplia. No podemos darnos el lujo de una mirada homogeneizante. Debemos ver todos los matices para así desarrollar las mejores soluciones. Soluciones que sean duraderas y garanticen el bienestar integral de nuestra sociedad. Si se actúa solo desde una mirada asistencialista, desde una búsqueda como la precisión cuantitativa, perdemos la esencia del problema. Detrás de los datos hay vida, niñas y niños sufriendo. La precisión estadística nos ayuda y puede orientar hasta cierto punto la política pública, pero también es necesario entender de dónde viene este ejercicio de violencia y cómo se origina. Solo así podemos tomar y evaluar las mejores acciones para el cambio cultural, social, económico y político necesario para el desarrollo de la infancia sin violencia sexual. La importancia de abrir estos espacios de diálogo y escucha en el Senado de la República, de análisis y propuesta, es la construcción colectiva de alternativas. Sabemos que nuestra práctica legislativa no cambia el mundo, pero sí va delimitando y construyendo mejores accesos a la justicia, a la dignidad y a la paz.
el enfoque de derechos que se ha seguido en esta comisión se ve acompañado con experiencias, estadísticas y estudios que nos permiten adecuar la mirada al tema, nos permiten detectar las fallas, los faltantes y los obstáculos que pone nuestra legislación actual. Las leyes son perfectibles, como todo proceso humano, y es por eso que hoy estamos aquí. El desarrollo de una cultura que permita relacionarnos entre nosotros de maneras ajenas a la violencia sexual es la finalidad última de espacios como este. Este tipo de ejercicios generan visibilidad de problemas que nos acompañan y que el tabú, la ignorancia, la carencia de empatía o el amor al abuso nos hacen ocultar. Los procesos en los que las niñas y niños mexicanos se desarrollan no son los óptimos. Este ejercicio es un acierto, pero también es un principio. Seguiremos con acciones donde la escucha y la participación ha de ser un motor para el cambio. Debemos reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, escucharlos desde la diversidad que existe, construir junto con ellas y ellos espacios de participación infantil real, autónoma y permanente. Reconozcamos a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, migrantes, con discapacidad, a la primera infancia, entre otros muchos sectores. Es decir, pensemos en la gran diversidad de voces, amplifiquemos su sonido y aprendamos a escuchar y atender sus necesidades. La problemática que tenemos al frente es compleja, mas no indescifrable. La formación social implica a todos y todas, infancia, adolescencia, juventud, adultos y personas mayores. Todos debemos tomar conciencia de nuestra formación. Evitemos que la pornografía, la desinformación, el machismo, el miedo y la violencia sean los únicos que nos enseñen a relacionarnos. La violencia de género inicia en la infancia. No permitamos que este patrón de abuso se reproduzca y aumente. Tenemos las leyes y las instituciones de nuestro lado. Muchas son las personas que buscamos este cambio. Hagámoslo realidad. Construyamos en conjunto un país sin violaciones ni asesinatos. Así hay que decirlo, así hay que hacerlo. El amor y la solidaridad son una opción viable. Incluyámoslo en nuestra formación. Hagámoslo nuestro motor y todos juntos lo realizaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Procedo a dar el uso de la voz al licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quisiera iniciar esta intervención agradeciendo a nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, la atenta invitación formulada por el Senado de la República para participar en este importante evento. Y en particular, agradecer a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Muchas gracias por la invitación, senadora. Saludo con respeto a las y los senadores que integran el presidium. También saludo al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. Al mismo tiempo que celebro la presencia de expertos y especialistas en el tema de niñez y adolescencia, a representantes de las organizaciones de la sociedad civil y desde luego a todo el público presente. Señoras y señores, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es indignante e inaceptable. Aunque las víctimas logren tener acceso a rehabilitación, los daños que genera en sus vidas son permanentes e irreparables. Las huellas del abuso del poder
y de la transgresión a su cuerpo y dignidad tiene efectos determinantes en su desarrollo integral que muy difícilmente pueden ser superadas. Se trata de un problema de gran complejidad, pero no es imposible prevenir y combatir. Todavía tenemos mucho que hacer, pero es el momento de hacerlo diferente, con una perspectiva y una lógica completamente distinta a la que hoy todavía prevalece. Esto es, reconociendo que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y por tanto tenemos que prepararnos para ello. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce su derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y el artículo 12 de esa norma general obliga a toda persona que tenga conocimiento de alguna violación a sus derechos a denunciarlo inmediatamente ante las autoridades competentes. No existe excusa ni justificación para no hacerlo, pues ese reporte o denuncia puede ser la diferencia entre una oportunidad de vivir plenamente o ver truncadas sus expectativas de desarrollo o inclusive su vida. Es imprescindible el estudio y capacitación permanentes de las familias y personas servidoras públicas para identificar qué es la violencia sexual y cómo se manifiesta, cuáles son los indicadores más comunes, cómo actuar cuando una víctima se acerca a pedir apoyo, a quién acudir y cómo garantizar su seguridad, qué hacer para impedir la revictimización a la que se han referido esta mañana y cómo aplicar los estándares más altos de protección en la toma de decisiones de las autoridades para garantizar su pronta recuperación. En el ámbito normativo, aún observamos en la ley penal de varias entidades federativas delitos de carácter sexual que no se sancionan si el agresor contrae matrimonio con la víctima, u otros donde los elementos del tipo penal aún contienen conceptos subjetivos como moral o buenas costumbres, o únicamente consideran como víctima a las mujeres, pues además de estar totalmente superados, ninguno de ellos aminora la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que debe ser sancionada en todos los casos. Igual de preocupante es la resistencia al hecho de que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual desde una perspectiva científica y adecuada a las distintas edades, que les permita desarrollar sus habilidades para comunicar de inmediato cuál acto o cualquier acto que atente contra su integridad. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos llevado a cabo distintas acciones para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, emitimos la Recomendación General 21-2014 dirigida a la Secretaría de Educación Pública, al entonces Gobierno del Distrito Federal y a los 31 gobernadores de las entidades federativas del país, en la que se constató la falta de una política de prevención e identificación de casos, la carencia de una normatividad administrativa que regulara la forma de proceder frente a este tipo de abusos y la inexistencia de mecanismos de atención en centros escolares. También conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública elaboramos el protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual en las escuelas de educación inicial, básica y especial en la Ciudad de México, y otras autoridades se han sumado a esta lucha mediante acciones educativas enfocadas a la prevención. Por ejemplo, el protocolo de prevención y atención de violencia sexual infantil aplicable a las casas y comedores del niño indígena, encargado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
a ADIVAC, organización que participa también en este importante evento. La violencia y específicamente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no es inevitable. Es nuestra obligación encontrar las vías y respuestas más eficaces y eficientes para prevenirla y detenerla. Parte de esa estrategia es contar precisamente con un marco jurídico que, además de reconocer derechos, los haga realmente efectivos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que para prevenir, atender y eliminar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es prioritario promover, entre otras, los siguientes cambios legislativos que constituyen retos en efecto legislativos. Primero, revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada en línea con los estándares internacionales. Se establezca que los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, como lo ha señalado la senadora Vázquez Mota, son imprescriptibles y sea removida cualquier previsión legal que permita impunidad en los casos de violencia sexual infantil. Por ejemplo, eliminar el matrimonio del agresor y la víctima como causa de exclusión de esos delitos. Segundo, elaborar un protocolo general homologado en todo el territorio nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar los casos de violencia sexual a fin de que las autoridades educativas locales, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y las instancias de procuración de justicia sigan un procedimiento único que permita proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. Tercero, prohibir expresamente y sancionar el castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes. Cuarto, establecer como medida obligatoria la capacitación para el personal de las fiscalías de justicia, tribunales, policías, personal médico, docente y toda persona servidora pública que tenga contacto con niñas, niños y adolescentes sobre cómo atender a las víctimas de violencia y en particular de violencia sexual. Quinto, establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para que niñas, niños y adolescentes, sus representantes y otras personas puedan denunciar a las personas, puedan denunciar en efecto la violencia contra las personas menores de 18 años e incluir en todos los niveles educativos programas de educación sexual para niñas, niños y adolescentes adaptados, como se ha mencionado, a las diferentes etapas de desarrollo. Sexto, revisar las normas y procedimientos de procuración y administración de justicia para definir los estándares probatorios adecuados y con perspectiva de derechos de niñas y niños, que permitan la pronta determinación de los casos de violencia sexual con el menor impacto a las víctimas y evitar que estos sean desestimados únicamente porque no existen signos físicos de agresiones. Séptimo, diseñar un modelo de atención integral para víctimas de violencia sexual que contemple medidas para la recuperación y facilite su reintegración a su entorno familiar y social, que cuente con personal especializado y con una infraestructura adecuada para la atención de las víctimas. Y finalmente, octavo, entre otras tantas medidas que se pueden tomar, impulsar, como de alguna forma ya se ha descrito esta mañana, impulsar la autonomía de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que se les dote
a efecto de que se les dote de los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones e incrementar la eficiencia de su operatividad. Concluyo. Podemos detener la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Comencemos por erradicar toda disposición normativa e interpretación que pueda dar lugar a la impunidad y la indiferencia, y transformemos el marco legal en una herramienta para la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Estamos seguros que el compromiso de la Cámara de Senadores en visibilizar y colocar el tema en la agenda pública nacional de los derechos humanos, pronto se verá traducido en los cambios legislativos que México requiere para ser un país donde la niñez y adolescencia pueda crecer con la plena certeza de que las instancias de gobierno y del Estado están para protegerlos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. A continuación, para concluir esta etapa de inauguración de este foro, cedo el uso de la voz al senador Mauricio Curi González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenido, senador. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y le agradezco infinitamente al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le damos la bienvenida aquí al Senado de la República, por supuesto al licenciado Ismael Eslava, que viene de los Derechos Humanos, muchas gracias, a mi compañera Josefina Vázquez Mota, presidenta de la comisión, felicitarla no solamente por esto, sino porque verdaderamente ella ubica los problemas de los más vulnerables. Cuando vino el tema de estancias infantiles, ella sacó la cara, jaló a todo el grupo de todos los partidos para poder señalar lo que estaba pasando con las estancias infantiles, el tema de los refugios para las mujeres violentadas también, y también lo que está sucediendo todos los días, y que no solamente es un tema de un país o solamente es un tema de una raza, de una cultura, es algo que está pasando a nivel internacional, uno de los peores, pues creo yo, síntomas o fenómenos que puede pasar en alguna familia. Y por supuesto a mis compañeras senadoras, muchísimas gracias por estar aquí acompañando a la presidenta de la comisión. Estoy convencido pues, que no hay peor delito que le puede ocurrir a un niño que un delito de este tamaño, que aquellos que deben de estarte cuidando, tu padre, tus hermanos, un tío, o un asesor espiritual o un maestro, que son los que te deben de estar cuidando, sean los primeros que te estén agrediendo. Y esta dualidad que debe de vivir una persona con un fenómeno de esta magnitud, de una persona que quieres, pero que al mismo tiempo te hizo tanto daño. Y verdaderamente que se ponga y que se empiece a visualizar y darle la voz a quienes no la han tenido, y por supuesto que cuenten con el voto de un servidor y con el voto, estoy seguro, de toda la bancada de Acción Nacional para poder que no prescriba este delito tan terrible, pero no solamente con las ganas de una revancha social hacia estas personas, sino también con las ganas de que esto no vuelva a ocurrir y que no ocurra nunca, pero nunca, nunca más. De corazón, muchas gracias, pero sobre todo le agradezco muchas gracias a ustedes. Me siento sumamente conmovido por los comentarios que hizo Josefina, por los comentarios que han hecho mis compañeras senadoras, de que ustedes que vengan acá y que puedan tener el valor de decir lo que ha sucedido, pues nos ayudan muchísimo como legisladores para poder ver una realidad que está pasando en nuestro país, en nuestras colonias y una gran cantidad de familias mexicanas. Muchas gracias a ustedes, felicidades a ustedes y de verdad que nos permitan conocer para poder eso reflejarlo en las leyes, cuenten con un servidor. Que Dios los bendiga, muchas gracias y que este evento que salga con grandes frutos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, senador. Despedimos a nuestro panel de inauguración con un fuerte aplauso, pidiéndole amablemente a todos los presentes permanecer en su lugar, ya que inmediatamente daremos paso al siguiente panel. En lo que se
sacan la foto oficial y se van acomodando los invitados del siguiente panel. Me gustaría comentarles la dinámica de este foro. Dado que tuvimos una gran respuesta en la confirmación de panelistas. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la inauguración del Foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente, el cual es impulsado por la senadora Josefina Vázquez Mota, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia